Y siguiendo, bueno, tenemos ahí una foto a la cual aprecio mucho, donde está su hijo, Diego. Les cuento, nos acompaña la familia de Horten hoy en esta presentación. Horten junto con Gisela tuvo 2 hijos, Diego y Karina. Y aquí Diego junto a los modelos de ensayo aerodinámico del IA 37 y del IA 38. Otro comentario anecdótico, histórico, cuando de repente leemos naranjero es, no es, bueno, es parte del folclore. Pero recuerden que Horten siempre utilizó nombres autóctonos o de lugares, localidades. Por eso Plenantú, Rayo del Sol, Urubú, Buitre Patagónico, Colibrí, Colonia, bueno, Piernífero. Siguiente, por favor. Bueno, acá llegamos, y de todos los proyectos habidos de Horten, elegí estos 2. ¿Por qué estos 2? El IA 37. El IA 37 fue el primer ala delta diseñada y construida por, en ese momento, el IAME, una aeronave que ya tenía una revolución y una novedad: los perfiles para volar a alta velocidad. Perfiles romboidales, cuales parte superior e inferior ligeramente acurvadas, para de esa forma permitir que la aeronave, que estaba preparada para volar a altas velocidades, pudiera despegar con muy baja velocidad y aterrizar a muy baja velocidad. Tenemos en la foto del margen el primer vuelo donde está acompañándolo Horten, subiéndolo al cockpit, Conan Doyle. Gracias a la señora de Conan Doyle por estar presente. Bueno, ahí marca el primer, considero uno de los grandes cambios aerodinámicos a lo que es invenciones dentro de la fábrica militar de aviones. No solo eso, sino el mismo Marcel Dassault lo consulta para ser utilizado en lo que después los bancos de prueba para las alas delta de su famosa familia de Mirage. Bueno, seguimos. En naranjero, el IA 38 es una aeronave que, si bien nace de su proyecto en Horten 8 en Alemania, carguera, pero seguimos con los cambios, las revoluciones. Es acá donde empieza a gestarse la segunda parte de lo que sería la obra cúlmine del diseño y cálculo, el B2. Sí. Tenía una forma muy particular el ala. Tenía salientes en el borde de fuga, que hacía tener no solo los torbellinos marginales, esos rulos que vemos cuando un avión despega o aterriza, después en el cielo no lo llegamos a ver. No era eso solo, sino hacía que se generaran otros de menor intensidad y de esa forma necesitara menos potencia para volar. Siempre avanzando, siempre buscando que la aeronave fuera óptima en todo sentido. Siguiente. Bueno, cuando llega a la República Argentina, su primer trabajo en la fábrica militar de aviones es poner a punto el planeador del Pulqui 2. A los fines, en la década del 70, se encarga de poner a punto lo que sería el modelo de la MACAP del planeador del Pucará. Fue quien puso a punto las líneas para lo que después sería la producción del Pucará. Bueno, no solo fue diseñador de aeronaves, también fue profesor. En el Instituto Superior de Ingeniería ejerció la docencia desde el 54 hasta 1979, donde él se jubila como docente de nuestra República Argentina. En esta foto lo están agasajando en los 10 primeros años de su jubilación. Hablamos de aviones, alas volantes, y acá parece perdido un auto de carrera. En la década de los 70, Oreste Berta estaba necesitando hacer algunas correcciones a su auto que iría a correr a Estados Unidos. Alquila los túneles de viento de la fábrica militar de aviones. Una semana de estudios, una semana de no conseguir modificar, corregir, que el auto fuera lo que él necesitaba, pero había una persona que circundaba los túneles, miraba y observaba. A los días, Oreste Berta pasa por los pasillos, se cruza con este señor de acento alemán y lo llama.
Le pregunta cuál era el problema. Le explica. Lo invita a la oficina que él tenía. Estuvo de consultor desde los 60 hasta los 80 en la fábrica militar de aviones. Nunca se apartó de la fábrica militar de aviones, siempre estuvo en colaboración. Le dice, le corrige qué cosas veía mal, que analizar el auto como un todo, no como las partes únicas que él veía, de adelante y de atrás. Le facilitó el alerón y le mejoró los tiempos en clasificación. Ahora el auto ya listo se va a los Estados Unidos. En los Estados Unidos lo llevan a Laguna Seca, donde correría. En esos momentos lo visita una persona, pide hablar con el constructor, le pregunta si él era el que lo había diseñado. Por le dice en un primer momento que sí. Le dice, ¿qué conocimientos de aerodinámica tiene? Entonces Oreste se frena y le dice, me colaboró un tal Horten. Ah, cierto. Es claro que son las líneas de Horten. Hay que hablar con respeto sobre Horten, es uno de los 3 aerodinamicistas más importantes en el mundo. Resulta ser que esa persona era nada más y nada menos que el vicepresidente de la compañía de aviones Douglas. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros quisiéramos que esas mentes brillantes duraran para toda la vida, pero lamentablemente, en agosto de 1993, hacía su vuelo a la eternidad. Pocos días de haber fallecido, la Royal Aeronautic Society lo condecora con la medalla de oro que tenemos acá, pero lo condecora por sus logros en el día 41 con el cruce de la cordillera, el día 37 su ala de alta velocidad y ese libro donde expresa todo lo que hizo, cómo trabajó, abriéndose a la sociedad sin hacer ningún secreto. Estaba en manos de todos poder conocer cómo se calculaban las alas volantes. Bueno, este es mi humilde homenaje con respecto a Horten. Entrevistándome con uno, con otro, les pedí a una persona que compartió parte de su vida que me lo relatara cómo era Horten. Para no olvidarme ninguna palabra de él, la voy a leer y acercarles quién era Horten. Bueno, Horten. Su castellano era un tanto trabado con costumbres muy germánicas. Allí en su casa de Carlos Paz, en Nogal, pasaba sus días en el diseño de proyectos aeronáuticos, siempre con las puertas abiertas para quien necesitara una opinión. La docencia para él era muy importante, porque contribuía a transmitir conocimientos y nunca retació datos porque también consideraba que se contribuía al avance y desarrollo de la aviación. Una vez llegada su jubilación, se trasladó al campo de Atospampa, que bautizó Wolkenburg, por reminiscencias de su patria alemana. Hacía referencia a un castillo medieval entre las nubes del Valle del Río, donde plantó junto a su esposa pino por pino. Contemplaba el vuelo de las aves, que seguían siendo su fuente de inspiración. Aprendía de la naturaleza. Él sabía aprender, tenía la sensibilidad necesaria. Cortaba la leña para el hogar. Se entretenía armando rompecabezas de muchísimas piezas, luego los desarmaba y anotaba cuando lo armó para así no repetir otra vez hasta un determinado tiempo. Siempre tenía a mano el papel milimetrado y su regla para hacer cálculos matemáticos. A él le gustaba jugar con sus nietos y los teddy, osos de peluche que se le acostumbraba a poner en las cunas de los niños. Como buen alemán era parco, saludaba estirando la mano como los argentinos. Un ser con una humildad de los grandes, siempre con su bombacha de campo. Extremadamente educado, siempre la mujer primero, y con mucho sentido del humor, no faltaba alguna chanza ácida y sonrisa entre los dientes. Así era el doctor Reimar Horten. Gracias a todos. Bueno, agradecemos la brillante ponencia del señor Juan Manuel Mascarello e invitamos al señor director del Museo Nacional de Aeronáutica a hacer entrega de un reconocimiento plasmado en un diploma por su participación en esta jornada
de Historia Aeronáutica. Adelante. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias por su confianza. Gracias.